Amigos de Fe y Compañerismo Internacional presentan el programa Respuesta con la doctora Becky Hood. Es la respuesta, es la respuesta. Cristo es la respuesta. Bienvenidos a su programa Respuesta. Les habla su amiga Becky Hood y hoy queremos declarar lo que dice la palabra de Dios en Salmo 118, 24. Y la palabra de Dios dice que este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Dios quiere que te goces, que te alegres, que estés contento, que estés feliz, porque Dios es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Él nunca falla, Él nunca nos deja, Él nunca nos desampara. Él está siempre atento a que nosotros le sirvamos con todo el corazón. Y yo creo que cualquier persona que está teniendo un problema el día de hoy, porque si vives en esta tierra vas a tener problemas, vas a tener dificultades, va a haber situaciones difíciles, pero Dios dice que Él está contigo. Él nos ha dado una promesa. Cuando seguimos a Cristo Jesús, Él no nos falla, Él está con nosotros y Él nos ha dado la promesa: no te voy a dejar, no te voy a desamparar, voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos deja. Y tú dices, entonces, ¿por qué estoy pasando por esta situación, este problema tan difícil? Porque siempre que estemos viviendo en la tierra va a haber problemas. Este mundo no es perfecto. En este mundo hay imperfecciones. Nosotros somos imperfectos y solamente a través de Cristo alcanzamos perfecciones, solamente a través de la palabra de Dios. Así es que si estás pasando por algún problema, alguna situación difícil y dices no sé qué hacer, lo primero es llámanos, envíanos un recado, un correo. Estamos a tus órdenes. Te estamos bendiciendo desde la ciudad de Puebla, México. Estamos en la privada 38 Norte 1808 de la colonia Cristóbal Colón, en Puebla. Estamos a un costado del Club Alfa 3, en contraesquina del Campanario, y estamos emocionados de que tú vengas. Las oficinas están en la privada 38 Norte 1808 de la colonia Cristóbal Colón, y te atendemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. De lunes a viernes estamos aquí para ti, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y queremos que te acerques, que sepas que eres amado, que si tiraste la toalla, que si te dejaste vencer por alguna situación, puedes venir y puedes recibir de parte de Dios. Recuerdo el hijo pródigo, cómo él se fue de la casa, malgastó su dinero, despreció a su familia, y cómo llegó a una situación de pobreza, de miseria, donde teniéndolo todo, malgastó su herencia y solamente tuvo amigos mientras tenía dinero. Pero cuando él se da cuenta de su situación, se puso a trabajar por una persona, y él tenía tanto hambre que decía, ay, quisiera comer lo que comen los cerditos, aunque sean los desperdicios, porque yo ya estoy muy mal. Pero se puso a pensar y dijo, en la casa de mi papá nunca me faltó comida, ni vestido, ni trabajo. Mi papá trata bien a sus trabajadores, todos comen ahí, todos trabajan, a todos se les paga, y yo estoy acá en una condición, estoy con los cerdos. Es lo peor de lo peor, porque si estamos hablando de los judíos no comen carne de cerdo, ni los judíos crían cerdos. Se tuvo que ir a otro país a criar cerdos. Incluso Israel es un país que está en los primeros lugares de nutrición por la manera que cuidan su alimentación. Debemos de aprender de Israel de cómo cuidan su alimentación. Pero quiere decir que este hijo, supuestamente judío, está trabajando cuidando cerditos. Es de lo peor, es de lo más bajo para un judío hacer eso. Entonces ni come la carne de cerdo, y decía, anhelo comer los desperdicios,
Anhelo comer hasta la basura que está ahí. Y Dios hace que él siga adelante, que él aprenda a valorar lo que él tenía. Yo creo que muchos creyentes de la palabra de Dios se van de la casa de Dios o se desaniman por alguna cosa. Y sobre todo, qué tremendo es el enemigo. Usa gente para sacar gente de una iglesia y meterla en otra. Hazme favor, qué diabólico es eso. Si Dios te llamó a un lugar, ahí quédate, echa raíces. Y hay gente que anda nomás robando porque ni saben ganar almas. Y ahí se da cuenta uno de qué pobreza espiritual tienen. Entonces, una persona, si recibiste a Cristo por este medio, ven y conócenos, queremos llevarte de la mano. Y si recibiste a Cristo por otro medio, pues afiánzate en la palabra de Dios, crece en la palabra de Dios. Y si alguien te regañó, pues acepta el regaño, porque dice la palabra de Dios que el que ama a su hijo lo disciplina. Y hay muchas personas que son indisciplinadas y no aceptan la palabra de Dios, no aceptan las cosas, y nosotros tenemos que ser hijos de Dios, hijos de la palabra de Dios, y tenemos que aceptar la palabra de Dios, y tenemos que aceptar si alguien trata de corregirnos y decir, no hagas esto, mira, hazlo de esta manera, acéptalo, no digas, no, yo ya me voy, me regañaron, ya me voy, y lo que haces, como estás herido, vas a herir a otras personas, vas a hablar mal de tu pastor, vas a hablar mal de la congregación, vas a querer sacar gente que no debes de sacar, porque lo que estás haciendo te va a incurrir en algo que no va a ser de beneficio para tu vida. Vamos a Marcos capítulo número 12. Marcos capítulo número 12. La Biblia es la palabra de Dios y Dios nos habla. ¿Qué es lo que cómo debemos de comportarnos? En el Antiguo Testamento vemos que la gente pues no podía cumplir con todas las leyes. Si nos ponemos a leer Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, tú decías, ay Dios mío, cuánta ley, no hagas esto y no hagas aquello. Pero cuando Cristo vino y todo lo que se dice era bueno, pero la gente no lo podía cumplir. Y lo que está sucediendo es que Cristo dice, se las voy a poner fácil. No es que esté borrando todos los 10 mandamientos. Lo que voy a hacer es que los mandamientos, los primeros 4 mandamientos los voy a resumir en uno. Y los siguientes 6 los voy a resumir en otro. Así es que lo único que te pido, dice el Señor, es que cumplas con 2 mandamientos. Y con eso cumples toda la ley que escribieron los profetas. Todo lo que escribieron, que no hagas esto, que no hagas esto. Si tú cumples con estos 2, es la clave. Y nos dio la clave y estamos viviendo bajo la época de la gracia. Y el Señor nos dice, acompáñenme si son tan amables en Marcos capítulo 12, versículo 28 en adelante. Marcos 12, 28 dice, uno de los maestros de la ley que había escuchado toda la discusión, al ver lo bien que Jesús les había respondido, se acercó a él y le preguntó. Ya ven que había mucha gente siguiendo a Cristo y le preguntaban. Algunos preguntaban pues realmente con un corazón de aprender, pero había otros mañosísimos que le preguntaban para ver si caía en algo donde lo pudieran acusar, aprender, hacerle daño. Y resulta que Jesucristo era el Hijo de Dios, pero no lo reconocían, no lo veían. O sea, a los suyos vino, por eso dice la palabra en San Juan 1:12, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Dice, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y aquí viene en el versículo 30, Marcos 12:30 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia
y con todas tus fuerzas. Y esto implica espíritu, alma y cuerpo. Acuérdate que Dios, el único Dios verdadero, el Dios todopoderoso, se manifiesta a nosotros como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces vamos a desglosar el versículo 30. Marcos 12:30 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y cuando hablamos del corazón, hablamos de la mente, hablamos, el corazón se habla del espíritu. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el corazón habla del espíritu. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Amarás a Dios con toda tu alma. ¿Qué es el alma? El alma comprende las emociones, el alma comprende la mente, la voluntad, que es la capacidad de hacer decisiones, los 5 sentidos. Cuando una persona se muere y tú le das una patada, pues no se mueve. Y tú le dices, lo insultas y no hace nada. Pero sin embargo, una persona que está viva tiene un alma. Y esa alma es lo que Dios quiere salvar. Dios quiere, por eso tenemos que entrenar nuestra mente en la palabra, nuestro corazón en la palabra. Tenemos que entrenarnos en la palabra de Dios. Y dice: con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Quiere decir, le debo a Dios excelencia. Todo lo que haga para Dios no lo debo hacer al y se va. Tengo que recorrer hasta la última milla y a dar hasta más de lo que se me pide. ¿Por qué? Porque lo hago para Dios. Sirve al Señor tu Dios. Él es número 1. Ponlo número 1 en tu vida. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y con esto es algo maravilloso que Dios está haciendo en tu vida, y Él quiere que le ames. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia, con todas tus fuerzas, con todo lo que tienes. Ámalo y sírvelo. Vamos en este momento a un corte y regresamos. Este es su programa Respuesta, su amiga Becky Hood. A ti, que tienes entre 12 y 17 años, te invitamos a ser parte de nuestro encuentro Arrebatando el Reino, los días 22 y 23 de abril. Para más informes, comunícate al 222-477-2660. A todos los adolescentes los invitamos a ser parte de nuestro servicio juvenil los días sábados a las 4 de la tarde, y los días domingo los esperamos en el auditorio Brian Bateman para tomar una enseñanza especialmente diseñada para ustedes. Te invitamos a nuestro programa de apoyo para rehabilitación Más que Vencedores, los días martes y sábados de 6 a 7 de la tarde. Para más información, comunícate al 222-477-2660. Estás volcando mesas, nos llamas a volver al altar de tu presencia como la primera vez. Estás limpiando el templo, tú traes restauración. A ti te pertenecemos, tu iglesia somos Dios. Somos tu pueblo, tú nuestro Dios. Somos tu templo, santifícanos, Señor. Tú ves un pueblo santo, apártanos del mal, por gracia escogidos, llamados a adorar. Queremos agradarte,
programa Respuesta, su amiga Becky Hood. Continuamos. Recuerde los teléfonos para que usted nos llame con toda confianza con sus peticiones de oración, saludos y también testimonios del poder de Dios. Y quiero decirte, estaba tan agradecida con Dios por una persona que llamó y dijo que tenía un yerno en el hospital y Dios totalmente lo sanó y está bien, y estaba dando testimonio del poder de Dios. También escuchamos el testimonio de otra persona que llevaron al hospital y tenía miomas y pensaban que era cáncer, le quitaron la matriz, pero ella dice, ya hicieron las biopsias y todo y resultó que no tengo cáncer, y estaba tan emocionada. Dice, yo quiero servir a ese Dios, no me lo merezco, pero quiero servir a ese Dios todopoderoso que hace maravillas. Y así es, cuando nosotros tenemos una petición, oramos, un problema, oramos, le pedimos a Dios, tenemos fe en un Dios poderoso, un Dios grande que hace maravillas. Marcos capítulo 12. Estábamos hablando en la sección anterior de los 2 mandamientos principales, que en el Antiguo Testamento la gente pues seguía una serie de leyes que eran interminables. Y cuando Cristo Jesús vino aquí a la tierra, Él dijo, a ver, no voy a deshacerme de esas leyes, por decir, pero se las voy a poner más fácil para que ustedes puedan cumplir con Dios. Y en lugar de darles 10 mandamientos importantes, les voy a dar 2. Y el primer mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, habla de los primeros 4 mandamientos, se cumplen en ese solo. Si tú amas a Dios y lo pones en primer lugar, vas a ser bendecido por Dios. El segundo mandamiento que tenemos que guardar, y qué bueno es Jesucristo, estamos bajo la gracia, Dios nos perdona cuando venimos, nos borra todo el pecado, la maldad, todo lo que hicimos, las agresiones, Él borra todo cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón. Y Dios quiere que nosotros sepamos pedir perdón y también soltar al que nos hizo daño, soltar y perdonar al que nos debe, porque de otra manera no podemos avanzar en el reino. Las leyes de Dios son diferentes que las leyes del mundo, y nosotros nos debemos de regir por la palabra de Dios. Entonces el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí va el segundo, Marcos 12:31. Marcos capítulo 12, versículo 31, dice, y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. O sea, si tú cumples con el mandamiento de poner a Dios en primer lugar en tu vida, ¿y cómo le hago para poner a Dios en primer lugar en mi vida? Bueno, pues me levanto, para empezar, platico con Él todos los días. Me levanto con la palabra, leyendo y meditando la palabra de Dios. Me acuesto leyendo y meditando la palabra de Dios. Y claro que vas a tener la oposición más grande del mundo, las distracciones más grandes del mundo, el cansancio más grande del mundo, pero tú continúa hasta que lo logres. Si no lo lograste en la primera semana, sigue la segunda, sigue la tercera, sigue hasta que lo logres. Y eso es madurez en la vida de un creyente. Eso es mejor que traer un vestido largo. Eso es mejor que hay gente que dice que, bueno, me voy al cielo porque traigo vestido largo, pelo largo, manga larga, lengua larga. No es cierto, perdón, disculpen. Estoy hablando de que Dios, que obedezcamos estos 2 mandamientos de amar a Dios y amar a nuestro prójimo, porque eso es de lo mejor. Y disculpen por el comentario que hice. El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, de la manera, nosotros debemos de querernos, de amarnos, de perdonarnos nosotros mismos. Yo no sé tú, pero yo he estado en situaciones en el pasado donde me sentía mal acerca de mí misma.
y tuve que perdonarme. Primero pedirle perdón a Dios y le dije que me perdonara. Y yo sé que cuando Dios perdona, olvida. Y que cuando Dios perdona, borra. Y cuando Dios perdona, no se acuerda. Pero nosotros como seres humanos sí nos acordamos de lo que vivimos, de la persona que nos hizo daño, de la persona que nos hirió, de la persona que nos amenazó. Sí lo recordamos, pero es el enemigo el que lo trae a memoria. Él es el campo del enemigo, el campo de batalla es la mente. Porque si el enemigo te puede convencer de algo, tú vas a parar de prosperar espiritualmente. Tú tienes que rechazar todo pensamiento negativo. Todo lo negativo, lo malo, no viene de Dios, viene del enemigo. Cuando hablo de enemigo, estoy hablando de Satanás, estoy hablando del diablo. Él es el enemigo acérrimo de Dios. Y Dios ya lo venció en la cruz a través de Cristo Jesús. Así es que el primer mandamiento más grande es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas. Implica espíritu, alma y cuerpo. Quiere decir, no sirvo a Dios, alá y se va. Le doy todo, voy con todo, en el nombre poderoso de Jesús. Marcos 12 dice el versículo 31, y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. Él nos está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que aprender a amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo hago eso? Es otra lucha de cómo hacemos todo esto. Bueno, pues, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos que confío en Dios, y Dios tuvo compasión de mí, tuvo compasión de ti, la palabra llegó a tu vida, llegó a tu corazón, tú te arrepentiste, yo me arrepentí, le pedimos perdón a Dios. Ese es el milagro más grande en nuestra vida, porque ¿de qué sirve ganar al mundo y perder nuestra alma? Es lo que dice la Biblia. ¿De qué me sirve ser muy importante, tener mucho dinero si me voy a ir al infierno? ¿De qué me sirve? Entonces, lo más importante es conocer a Jesucristo, es amarlo y es pedir perdón y es perdonarnos. Yo me perdono a mí. Después de que Cristo me perdonó, o cuando voy a Él, Señor, perdóname. Y a veces quizá hiciste algo terrible que tú mismo no te puedes perdonar. Quizá mataste a una persona inocente, le robaste, mataste, amenazaste, hiciste algo malo. Y Dios quiere que le pidas perdón a Él, que le pidas perdón a la persona que heriste y que te perdones. Que digas, Señor, yo me perdono. Yo me perdono en el nombre de Cristo Jesús lo malo que hice, las personas que afecté con mi comportamiento. Y Señor, de hoy en adelante camino en tu bendición, camino en el mover del Espíritu Santo, camino en la unción del Espíritu Santo de Dios. Dice, vamos a la palabra, y en este momento es en Marcos capítulo 12, versículo 28. Marcos capítulo 12, vamos a leer el versículo número 28. Y acabamos de leer todo lo que habla en respecto. Dile, uno de los maestros de la ley que había escuchado toda la discusión, al ver lo bien que Jesús les había respondido, se acercó y le hizo preguntas. Y hemos discutido que en el Antiguo Testamento ellos creían en todas las cosas que les habían ordenado que hicieran, pero no las cumplían o no podían ser perfectos, porque mientras estemos en este mundo nadie es perfecto. Así es que recuerda Marcos 12 del 28 al 44. Ahora vamos a Marcos capítulo 12 del 41 en adelante. Dice Marcos 12 del 41, versículo 41. Estaba Jesús sentado frente al cofre de las ofrendas y miraba cómo la gente echaba dinero en ella. Y muchos ricos echaban en cantidades. Aquí están en el templo, es la religión judía. Y Jesucristo está viendo cómo la gente, pues sí, ponía mucho dinero ahí en las ofrendas, ponían un montón de dinero.
pero él empieza a analizar y a darle una clase a sus discípulos. ¿Qué es lo que Dios ve? ¿Qué es lo que Dios ve? Porque mucha gente da de lo que le sobra. Mucha gente no da lo que debe de dar. Y Dios los ha bendecido grandemente y le roban a Dios lo que es de Dios. Y dice el versículo 42, en esto llegó una viuda pobre que echó 2 monedas de muy poco valor. Quiere decir, vino la pobrecita viejita y vino a donde se ponían las ofrendas y puso 2 moneditas. Y la gente, mira, nada más esta viejita no puso nada. Pero ellos no entendían el significado de lo que ella había hecho. Hay una señora ancianita que está en nuestra congregación y cuánto doy gracias a Dios por su vida, porque siempre ha sido mi porrista, siempre está danzando, alegrando, bailando, siempre está orando, es de las que oran y la verdad me causa tanto gozo en mi corazón verla. Dice, Jesús llamó entonces a los discípulos y les dijo, ahora, esto era muy importante, lo que Cristo les iba a decir. Os aseguro que esta viuda pobre ha echado en el cofre más que todos los demás, porque todos los otros echaron de lo que les sobraba. Pero ella, dentro de su necesidad, ha echado cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Quiere decir, la ancianita sacrificó todo para darle a Dios. Y qué hermosa lección. No, todo no es lo que parece. La gente no es como la pintan, sino que debemos de ver lo más escondido de cada persona. Y debemos de amar a Dios y a la gente. Vamos a hacer esta oración. Hoy te invito a que le digas, Padre, reconozco que me he equivocado, pero también reconozco que enviaste a Jesucristo a la tierra a salvarme. Hoy acepto a Jesucristo. Te invito a hacer esta oración que cambiará totalmente tu vida. Repite después de mí, si eres tan amable. Dile, Señor Jesús, ven a vivir en mi corazón. Cambia mi vida. Perdona mis faltas, creo en ti, creo que resucitaste, creo que estás vivo. Hoy te recibo como Señor y Salvador. Te doy gracias por perdonarme, salvarme y hacerme parte de la familia de Dios. Si hiciste esta oración, ponte en contacto con nosotros y estamos para servirte. Nos escuchamos el día de mañana en su programa Respuesta. Yo vivo de milagro. Gracias por acompañarnos en tu programa Respuesta. Pero otro milagro, no sé cómo. Asiste a nuestras reuniones dominicales 9 de la mañana y 11 de la mañana en la privada 38 Norte, número 1808, Colonia Cristóbal Colón, Puebla, Puebla. Si necesitas oración o ayuda, llámanos al 222-477-2660 o escríbenos a amigosdefe@yahoo.com.mx. La respuesta es que